Buen día, mi nombre es Eduardo Roy Gates, soy abogado penalista. En primer lugar quiero enviar un saludo a la asociación Corpus Juris, conformada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quienes han tenido la gentileza de invitarme a hacer una breve disertación para su proyecto denominado Derecho en Línea. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la cesación de la prisión preventiva, que es un tema que ha cobrado mucha relevancia últimamente debido al estado de emergencia nacional que nos encontramos viviendo por el COVID-19. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que el 11 de marzo de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia al haberse extendido de manera simultánea por más de 100 países. El mismo día, en nuestro país, el gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria nacional. Días después, el 15 de marzo, se declaró el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena, la cual se sigue prorrogando hasta el 30 de junio en principio. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué respuesta da el Estado, específicamente el Poder Judicial en primer lugar? El día 16 de marzo se emitió una resolución administrativa por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es la resolución administrativa número 115-2020-CE-PJ. Mediante esta resolución administrativa, el Poder Judicial suspendió sus labores, pero también señaló que iban a quedar funcionando unos juzgados de emergencia. Estos juzgados de emergencia iban a ver, entre otros temas, aquellos aspectos de libertades requisitorias, habeas corpus y algunos otros casos de urgente atención. En virtud de esa resolución administrativa, hubo varios pedidos de cesaciones de prisiones preventivas. Y en algunos casos el Poder Judicial cesó la prisión preventiva, declaró fundados esos pedidos, pero les impuso en la mayoría de los supuestos una medida de arresto domiciliario a los solicitantes. Muy bien. Estos son casos individuales que no significan, pues, el fin que el Estado tenía que lograr, que es el deshacinamiento de los penales. Y este es un tema que es una realidad que no se puede soslayar. De los 68 establecimientos penitenciarios con los que cuenta el Perú, ¿no?, se puede determinar una capacidad de albergue aproximada de 40.000 internos. Y, sin embargo, los internos bordean casi los 100.000 en los 68 establecimientos penitenciarios. Entonces, esta realidad no puede ser soslayada por parte del Poder Judicial. Y ocurre que hace algunas décadas en nuestro país ha existido un uso excesivo de la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una medida de coerción personal de carácter excepcionalísimo. La prisión preventiva no es la regla es la libertad. Y la prisión preventiva es una excepción que se pone en determinados supuestos en donde concurren ciertos requisitos establecidos por el Código Procesal Penal. Como el peligro de fuga, por ejemplo, el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, que son los principales. Pero no es la regla. Y sin embargo, en nuestro país, en aquellos casos que han tenido gran atención mediática, gran atención política, muchas veces los jueces se han visto de alguna manera obligados, entre comillas, a imponer prisiones preventivas para calmar aquel clamor público sobre justicia. Pero la prisión preventiva no es otra cosa que la disposición de internamiento de un inocente en un penal, porque en tanto y en cuanto una persona no haya sido objeto de una condena firme por parte del Poder Judicial,
tiene la condición de inocente, así lo señala la Constitución. Entonces la prisión preventiva por eso es que tiene que ser de carácter excepcional, porque implica poner a una persona que es inocente en prisión. Y en nuestro país no existe la diferencia de establecimientos penitenciarios para presos preventivos con establecimientos penitenciarios para condenados, respecto a los cuales ya se ha declarado su responsabilidad penal. No, en nuestro país las cárceles albergan tanto a condenados como a procesados, y muchas veces compartiendo el mismo pabellón o la misma celda. Eso es pan de todos los días en nuestro sistema. Entonces, debido a este uso excesivo que ha habido por parte del Poder Judicial, ¿no?, las cárceles están sobrepobladas y hacinadas. Entonces, hay una realidad que no puede ser soslayada. Y en el marco del COVID-19, esa realidad merece una especial atención. ¿Qué hizo el Estado, aparte de la resolución administrativa que hemos comentado, que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? El Estado peruano ha realizado algunas otras acciones con miras al deshacinamiento de los penales. Bien. Y tenemos que recordar que el Sistema Nacional Penitenciario fue declarado en emergencia en enero del año 2017. Ese estado de emergencia fue prorrogado y en principio culminaría a fines del 2021, pero es evidente que el estado de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario no se va a solucionar a fines del 2021 y tendrá que ser prorrogado. Entonces, la situación de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario y del INPE propiamente dicho es una realidad por todos conocida. No es algo nuevo, no es algo que ha venido recién con el COVID. Lo que ocurre es que el COVID-19 agrava esta situación. ¿Qué hizo el Estado peruano? En primer lugar, se emitió un decreto legislativo 1459. Este decreto legislativo 1459 disponía algunas medidas para optimizar conversiones de pena en aquellos condenados por el delito de omisión de asistencia familiar y establecía algunos requisitos como el pago total de la reparación civil, de la deuda alimenticia hasta el momento de la conversión. Pero en realidad en nuestro país no existen más de 3.000 condenados por ese delito y en consecuencia, incluso en el supuesto que se aplica a la mayoría de los casos de los condenados por ese delito, no iba a tener un efecto tangible en el deshacinamiento de los penales que el Estado quería lograr. Posteriormente se emitió un decreto supremo, el 004-2020, JUS, que reguló algunos supuestos especiales de indultos, ¿no?, comunes e indultos por razones humanitarias, así como de conmutaciones de pena. Pero establecía algunos requisitos como que la condena a cumplirse en los próximos, como que la condena que se va a conmutar tenga que ser cumplida en los próximos 6 meses, que la condena sea efectiva no mayor a 4 años, que la persona tenga más de 60 años de edad. Entonces, eran supuestos que no iban a tener, que no han tenido finalmente un impacto positivo en el fin que se quiere lograr, que es el deshacinamiento de los penales. El Poder Judicial conformó una comisión por parte de 2 magistrados supremos, presidentes de sala, el doctor César San Martín Castro y el doctor Víctor Prado Saldarriaga, quienes elaboraron un proyecto de ley que llegó al Congreso, pero lamentablemente ese proyecto de ley fue rechazado en el Congreso. ¿Qué ha ocurrido últimamente? El 4 de junio de este año, a comienzos de mes, se han emitido 2 decretos legislativos, el decreto legislativo 1513 y el decreto legislativo 1514. Estos decretos legislativos, el primero de ellos, establece supuestos excepcionales para la cesación de la prisión preventiva y para la remisión condicional de la pena, entre beneficios penitenciarios y algunas medidas para aquellas personas que se encuentran sometidas a la justicia juvenil. Y el decreto legislativo 1514 estableció algunas medidas para la aplicación del grillete electrónico. Me voy a referir específicamente al decreto legislativo 1513, que es el decreto legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles
por riesgo de contagio del virus COVID-19. Aparentemente, esta norma sí puede tener un efecto positivo en el deshacinamiento de los penales. En primer lugar, porque establece una medida innovadora que es una cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad. Y en este caso, el Decreto Legislativo 513 está estableciendo una cesación obligatoria de la prisión preventiva, pero tiene un artículo importante de exclusión. Están excluidos de esta cesación obligatoria de la prisión preventiva una serie de delitos considerados graves, como por ejemplo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra la libertad, llámese secuestro, violación de la libertad sexual, ¿no? Delitos contra el patrimonio graves como el robo agravado, la extorsión, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la humanidad, delitos contra la administración pública, todos los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos de terrorismo y delitos de lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una serie de exclusiones, incluidos aquellos delitos que se han cometido dentro del marco de la ley contra el crimen organizado, que se encuentran excluidos de esta cesación obligatoria, es decir, aquellas personas que se encuentran con una prisión preventiva por cualquiera de estos delitos no pueden ser objetos de esta cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad que tiene el carácter de obligatoria y que tiene un trámite interesante, ¿no? Porque es un trámite, no diré automático, pero que no requiere un impulso de parte. Es un trámite que se inicia en el INPE. El INPE remite la lista de las personas que se encuentran purgando la prisión a la Corte Superior de Justicia correspondiente. El Poder Judicial le corre traslado al Ministerio Público para que en 5 días manifieste su conformidad o su disconformidad con esa lista, como por ejemplo podría ser que en esa lista entre una persona que está con prisión preventiva por lavado de activos y el Ministerio Público tendría que decir: esta persona está purgando una prisión preventiva por lavado de activos y no es pasible de una cesación obligatoria, y tendría que manifestar esa disconformidad, y finalmente el juez va a resolver. Pero va a resolver en unas sentencias comunes en donde van a englobar a todas aquellas personas que pueden ser objeto de este beneficio. Y a esas personas se les va a cambiar la prisión preventiva por una medida de comparecencia restrictiva con las restricciones, por ejemplo, de impedimento de salida del país, impedimento de abandonar la localidad donde domicilia, por el plazo que le quede de cumplimiento de la prisión preventiva. Adicionalmente, le van a imponer la obligación de reportarse de manera virtual, ¿no?, notificando o ratificando el domicilio que consignó al momento de egresar del penal, o comunicar una eventual variación del mismo, y evidentemente asistir a cualquier citación que el Ministerio Público o el Poder Judicial les efectúe. Entonces, fíjense que en este caso de esta cesación de la prisión preventiva no existe como medida alternativa, ¿no?, como variación, un arresto domiciliario, por ejemplo. No, están diciendo otras medidas. ¿Por qué? Porque sería imposible que para la cantidad de personas que van a salir se les pueda asignar un custodio policial para que verifique que el arresto domiciliario se está cumpliendo. El arresto domiciliario tiene sus complicaciones que las vamos a ver en unos momentos. Entonces, esta medida de cesación obligatoria es bastante interesante porque aparentemente va a ser expeditiva. En 10 días hábiles desde que se emitió este decreto legislativo, que fue el 4 de junio, se tienen que remitir todo este listado de las personas que se encontrarían dentro del ámbito de la norma. Después, en 5 días, como les mencionaba, el Poder Judicial le otorga ese plazo de 5 días, le corre traslado de 5 días al Ministerio Público para que manifieste su conformidad o su disconformidad, y después el juez de las causas está expedito para emitir su resolución, que es una resolución común a todos, en donde va a tener que establecer quiénes sí son objeto de esta cesación obligatoria, quiénes van a ser beneficiados con esta cesación obligatoria y quiénes no, y establecer las razones. Evidentemente,
como es un principio jurisdiccional, esa decisión es materia de una apelación, tanto por parte del beneficiado como por parte del Ministerio Público, ¿no? Y adicionalmente, si la persona que obtiene este beneficio incumple las restricciones que el propio decreto legislativo está estableciendo, como el impedimento de salir del país, el no abandonar la localidad donde domicilia, el no reportarse mensualmente de manera virtual o el no concurrir a una citación del Poder Judicial del Ministerio Público, evidentemente está expresamente establecido que la medida de la cesación de la prisión preventiva será revocada y, por el contrario, se le impondrá nuevamente la prisión preventiva. Esta es una medida que, evidentemente, si se establece, si se realiza conforme se ha señalado en la norma, sí va a tener un efecto de deshacinamiento de los penales, ¿no? Evidentemente que sí, me parece que es una medida que, si bien es cierto, excluye a la gran mayoría de los delitos considerados como graves, también es cierto que puede abarcar a una interesante población penitenciaria que no ha sido materia de prisión preventiva por estos delitos. ¿Y qué ocurre con aquellas personas que se encuentran en una prisión preventiva por delito de lavado de activos, por ejemplo? Claro, no se le aplica la cesación obligatoria, pero este propio decreto legislativo establece en su artículo 3 la revisión de oficio de la prisión preventiva, ¿no? Algunos han dicho que sería mejor haberla denominado cesación de oficio, pero no es una cesación de oficio porque no es una cesación finalmente que se va a lograr, o sea, como en el primer caso, en donde la cesación es obligatoria y en la medida que se cumplan con esos requisitos se va a lograr sí o sí. En el segundo caso, lo que se impone es una revisión de oficio, es decir, el juez, el propio juez de la investigación preparatoria, ¿no? Ya no el juez de emergencia, sino el juez de la investigación preparatoria, está obligado a revisar todas aquellas decisiones de prisión preventiva que ha impuesto. No lo señala el decreto legislativo, pero lo lógico es que llame a una audiencia. El juez no puede resolver dentro de sus cuatro paredes porque no se le estaría dando el derecho a la defensa al imputado. El imputado tiene todo el derecho que su abogado defensor pueda exponer las razones por las cuales sí le correspondería una cesación de la prisión preventiva porque han variado las circunstancias. Resulta que en las medidas cautelares, porque la prisión preventiva es una medida cautelar personal, es una medida de coerción personal para garantizar la efectividad del proceso, para garantizar la eventual ejecución de una posible condena, es una medida cautelar, ¿no? Y como toda medida cautelar está sujeta al principio de variabilidad. Si varían las circunstancias por las cuales se impusieron esas medidas cautelares, entonces la imposición tiene que ser variada. La medida cautelar tiene que ser variada, ya sea para mejor o para peor, para bien o para mal. Es decir, una medida de prisión preventiva puede ser variada a una comparecencia restrictiva, pero también una comparecencia restrictiva, si es que la persona no cumple con las reglas de conducta que se le han impuesto, con aquellas restricciones que el juez le impuso al momento en que le otorgó la comparecencia restrictiva, también es pasible de una variación a prisión preventiva. Entonces, las medidas cautelares están sujetas a este principio de variabilidad. Evidentemente, si una persona es beneficiada con una cesación de la prisión preventiva y no cumple con las medidas que se le imponen, el juez puede revocarle esa cesación de la prisión preventiva e imponerle una prisión preventiva nuevamente. Bien. Para el caso de las personas que no son objeto de esa cesación obligatoria, existe la posibilidad, como les decía, de solicitar la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Son dos supuestos principales que regula esta norma: la cesación obligatoria para aquellos delitos de mínima lesividad y para aquellos otros delitos que no son de mínima lesividad y que están excluidos expresamente de la aplicación automática del artículo 2, existe la posibilidad ya sea de que el juez de oficio llame a una audiencia o también existe la posibilidad de que la defensa técnica, que el abogado defensor del imputado solicite al juez de la investigación preparatoria la variación, la cesación de la medida de prisión preventiva.
Y ese supuesto ya existe regulado en el Código Procesal Penal, ya está regulado en el artículo 283 del Código Procesal Penal, pero en este caso lo novedoso es que este decreto legislativo establece que aparte de aquellos supuestos establecidos en el artículo 283 para solicitar una cesación de la prisión preventiva, que son básicamente la existencia de nuevos elementos de convicción, ¿no? Aparte de lo que regula el artículo 283, este decreto legislativo 513 está señalando que para efectos de esta revisión de oficio que el juez tiene que realizar, debe valorar conjuntamente otros criterios procesales distintos a los que ya ha establecido el Código Procesal, y son los siguientes. En el literal A señala que el procesado o la procesada cuenten con un plazo de prisión preventiva ampliada una o más veces sin fecha programada y notificada para el inicio del juicio oral. Otro supuesto, que el procesado o la procesada se encuentre dentro de los grupos de riesgo del COVID-19 según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres internas con hijos. Muy bien. Y las disposiciones del Ministerio de Salud han señalado, por ejemplo, que aquellas personas que son mayores de 65 años o aquellas personas que tienen comorbilidades como la diabetes mellitus, por ejemplo, en realidad están dentro del grupo de riesgo, y eso no lo señala el Código Procesal, ¿no? Eso no lo señala expresamente el Código. No quiere decir que un juez no pueda valorar eso si es que esta norma no lo mencionaba, no. Lo que yo digo es que el Código Procesal no señalaba esas circunstancias expresamente y esta norma sí lo está haciendo. Entonces, cualquier persona puede solicitar las veces que considere pertinente una cesación de su prisión preventiva. Lo establece el propio artículo 283 del Código Procesal Penal. Pero la novedad de esta norma es que señala que el juez va a tener que tener en cuenta estos criterios que les menciono. El tema del plazo de la prisión preventiva, si ha sido ampliado, si ha sido prolongado específicamente, o si el procesado o la procesada se encuentran dentro de los grupos de riesgo del COVID, o si el riesgo a la vida y la afectación a la salud del interno procesado y el riesgo del contagio al COVID al interior del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido se ha incrementado, y las medidas limitativas de libertad de tránsito dictadas en el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio y la inmovilización. Claro, ¿por qué? Porque uno de los presupuestos principales para la imposición de una prisión preventiva es que existe un riesgo de fuga, ¿no es así? Entonces, si las fronteras ahorita están cerradas, si no existen vuelos nacionales, si el transporte interprovincial también está limitado, cabe preguntarse si es que existe realmente un riesgo de fuga o no existe un riesgo de fuga. Entonces, lo evidente es que el riesgo de fuga ha disminuido, ¿no? Definitivamente hay mayor control en las calles, hay mayor control en las fronteras, etc. Entonces, el riesgo de fuga, en cualquier caso, se puede alegar que ha disminuido. La pregunta y lo que tiene que resolver el juez es si ha disminuido a un punto tal que permite imponerse una comparecencia restrictiva sin perjudicar o sin poner en riesgo el proceso. Entonces, como les mencionaba, esta revisión de oficio que tienen que hacer los jueces puede hacerle el juez directamente o puede hacerle a petición de la defensa técnica del investigado, perfectamente. Y en este caso, sí es posible que se imponga una vigilancia electrónica al imputado o que se le imponga un arresto domiciliario. El arresto domiciliario lo que tiene es el problema de que normalmente se requiere tener un custodio policial. Entonces, la DIRCEPEN, que es la Dirección de Seguridad de Penales, tiene un número de custodios limitado, ¿no? Y para el deshacinamiento de penales que está siendo proyectado, va a ser prácticamente imposible que se pueda imponer un gran número de arrestos domiciliarios porque no van a haber custodios policiales suficientes para cumplirlo. Pero también existe la opción que no se imponga un arresto domiciliario, sino que se impongan otras medidas. El juez puede imponer distintas medidas para garantizar que el proceso no sufra
algún perjuicio. Entonces, considero que este decreto legislativo 1513 sí va a ser positivo si se logra el fin que está buscando, ¿no? Si realmente se respetan esos plazos y si se realiza el procedimiento tal como se ha establecido, en esos plazos de 10 días útiles para que el INPE remita la lista nominal al Poder Judicial, 5 días para que el Ministerio Público pueda manifestar conformidad y desconformidad, y de ahí el juez estaría expedito para resolver. Me parece que estas medidas son medidas urgentes que tienen que tomarse, ¿no? Tampoco es que se van a liberar a todos los presos, nadie pide eso, pero sí en donde tenemos que tener una reflexión es en que los jueces, y esto lo digo con el mayor respeto al Poder Judicial y al Ministerio Público, a quienes les debo la mayor consideración, pero sí considero que los jueces no pueden emitir decisiones de espaldas a una realidad, ¿no? Porque es el Estado peruano el que a través del Poder Judicial dispone la prisión preventiva, pero es el Estado peruano el que a través del Poder Ejecutivo, el INPE específicamente, ejecuta esa prisión preventiva. Entonces, ¿qué ocurriría si hay una masificación de las prisiones preventivas que simplemente el Estado no puede cumplir o no puede ejecutar de una manera que sea considerada digna para aquel interno que sufre privación de su libertad? Entonces estaríamos en un grave problema de carácter de derechos humanos, porque si bien es cierto que una persona a la cual se le impone una prisión preventiva es una persona que ve limitados sus derechos, específicamente la libertad ambulatoria, no quiere decir que esa persona se convierte en un despojo humano, ¿no? Es un ser humano que requiere ser tratado con dignidad. Y nuestro sistema, lamentablemente, ¿no?, tiene un presupuesto absolutamente bajo para poder sostener, ¿no?, el sistema penitenciario nacional y, por ejemplo, darle un alimento digno a un preso, ¿no?, darle un lugar para dormir digno a un preso, ¿no? Sabemos todos que la realidad carcelaria de nuestro país es decadente. Los presos duermen en el piso, hay una sobrepoblación, un hacinamiento, enfermedades, etc. Entonces, ahora que el COVID ya traspasó los muros, porque al comienzo del COVID muchos habeas corpus fueron rechazados con el argumento que no existía ningún riesgo porque no habían enfermos, pero resulta que ahora ya existe una gran cantidad de fallecidos, no solamente de internos, sino también de trabajadores penitenciarios. Entonces esa realidad aparentemente ya ha tenido eco, ¿no?, en la legislación al menos, y lo que debe ocurrir ahora es que exista una aplicación práctica y efectiva y urgente para este caso del coronavirus, que es de suma urgencia. Bien, por un tema de tiempo no podría desarrollar otros aspectos, pero en todo caso en cualquier otra oportunidad podrían desarrollarse. Yo agradezco mucho por esta invitación y espero que haya podido servir de algo las reflexiones que he efectuado. Muchas gracias. Hasta luego.